Antes de comenzar mi intervención, quiero aclarar que como Procurador General de la Nación respaldo por completo la idea de considerar al adicto a las drogas como un enfermo que necesita atención médica, profiláctica y terapéutica, y todo el apoyo de la sociedad para poder superar la adicción y ser un miembro funcional dentro de ella. Esto es además un deber constitucional y legal, respaldado por las convenciones sobre drogas suscritas por Colombia y reglamentado por la reciente Ley 1566 de 2002. El tratamiento de los adictos es fundamental para recuperar no solo su salud, sino su dignidad. Con respecto al tema objeto del presente debate, quisiera tratar los siguientes aspectos. En primer lugar, voy a referirme a un estudio científico que es igualmente aceptado por la comunidad científica. En segundo lugar, voy a mostrar brevemente la realidad de la lucha contra las drogas en Colombia, país que tiene toda la autoridad moral para liderar un debate sobre política antidrogas, tanto por ser el primer productor mundial de cocaína, como por los sacrificios que ha hecho, muchas veces en solitario, dentro de esa lucha contra el crimen organizado. En tercer lugar, voy a referirme a las razones probables por las cuales se ha suscitado este debate y a sus promotores para terminar con una propuesta de política pública de drogas hacia el futuro. En cuanto al primer tema, he observado una marcada tendencia a plantear las alternativas a la actual política desde un punto de vista que desconoce los tipos de violencia asociadas a las sustancias estupefacientes. Paul Goldstein, en un estudio que es casi un clásico sobre el tema, el nexo violencia-drogas, explica que la violencia asociada a las drogas ilegales puede clasificarse en tres formas. Primera, la violencia psicofarmacológica. El modelo psicofarmacológico sugiere que algunos individuos, como resultado de la ingesta a corto o largo plazo de sustancias específicas, pueden volverse excitables y pueden exhibir un comportamiento violento. Modelo económico compulsivo. El modelo económico compulsivo sugiere que algunos consumidores de drogas cometen crímenes violentos con orientación económica, por ejemplo, el robo para sostener un consumo de droga costoso. Tercero, la violencia sistémica. En el modelo sistémico, la violencia es intrínseca al involucramiento con cualquier sustancia ilícita. La violencia sistémica se refiere a los patrones tradicionalmente agresivos de interacción dentro del sistema de distribución y consumo de drogas. Es evidente entonces que quienes defienden la idea de legalizar las drogas regulándolas quieren desconocer que su propuesta puede ayudar a eliminar la violencia económica compulsiva y la violencia sistémica, pero no mencionan las conductas violentas en que puede incurrir el consumidor de drogas contra sí mismo o los demás, que son los principales daños primarios. Podemos examinar, por ejemplo, la inicial propuesta del alcalde de nuestra capital, si se quiere un ejercicio que en mi concepto resulta bastante didáctico. De todos es conocido que la ciudad de Bogotá presenta graves índices de inseguridad, vandalismo y delincuencia, asociada a los tres tipos de violencia expuestos por Goldstein, y una población consumidora de drogas que alcanza decenas de miles. Preocupado por los índices de inseguridad y criminalidad, el alcalde, para contrarrestar lo anterior, decide atender a los adictos dentro de una estrategia de salud pública, iniciativa loable. Pero también
que se va a distribuir directamente la droga a los adictos para evitar que cometan conductas delictivas con el fin de obtener dinero para comprar drogas. Es decir, actos de violencia económica compulsiva. Así también espera reducir o acabar el negocio de las mafias dedicadas al narcotráfico, microtráfico y también trata de personas, extorsión, secuestro, hurto, etcétera, y la violencia sistémica asociada a ellas. La audaz propuesta incluye una solución para la violencia psicofarmacológica, crear razones donde los adictos puedan consumir las drogas distribuidas por el Estado sin molestar a quienes no las consumen. La propuesta ignora las complejidades del consumo de drogas ilícitas, despreciando de contera la dignidad humana del adicto y su necesidad de recibir atención profiláctica, terapéutica y de desintoxicación. Ahora bien, si los adictos que reciben la dosis administrada por el Estado no quedan satisfechos, podrían darse la violencia compulsiva económica, y si se limita la distribución de drogas solo a quienes sean diagnosticados como adictos, quienes quieran probarlas por primera vez siempre tendrán la oferta del mercado ilegal, en el cual la intervención de las mafias del microtráfico seguiría siendo preponderante. Ante estas dificultades prácticas, surge la atractiva idea de la legalización regulada para toda actividad relacionada con las drogas que hoy en día son ilícitas, pero ello requiere un cambio de todo el ordenamiento jurídico internacional, comenzando por nuestra Constitución y normas penales y terminando en las convenciones de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, estupefacientes y su tráfico, que además son los instrumentos internacionales con el mayor número de países suscribientes. Un cambio de tal magnitud requiere grandes esfuerzos. Por eso, a eso más tarde me referiré. Las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas ilícitas y su tráfico no permiten a los países suministrar drogas a los adictos, contraria a lo que afirman algunos. Me remito a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, a nuestra Constitución y a las normas legales vigentes para oponerme a una propuesta de política criminal disfrazada de política de salud pública, que además instrumentaliza a los adictos. A cambio pregunto, ¿dónde están los argumentos científicos y jurídicos que sustentan la propuesta de distribuir drogas ilícitas a los adictos? ¿Por qué se sigue confundiendo a la opinión pública mezclando los tratamientos de sustitución con los de reducción del daño y con una supuesta distribución de drogas ilícitas, cuando es sabido que los experimentos de asumir la oferta de drogas ilícitas por parte de los estados han sido un estruendoso fracaso y están prohibidas? Les recuerdo lo que ha dicho la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, comillas, a menos que ello sea contrario a los principios constitucionales y conceptos básicos de los sistemas legales, solo la Convención del 88 requiere claramente a las partes establecer como transgresiones criminales bajo la ley la posesión, adquisición o cultivo de drogas controladas con el propósito de consumo personal no medicinal. Ninguna de las convenciones requiere que una parte encarcele o castigue a los abusadores de drogas que cometen tales transgresiones, incluso cuando han sido establecidas como transgresiones punibles. La parte puede escoger tratar a los abusadores de drogas a través de medidas alternativas no penales que involucren el tratamiento, la educación, cuidado posterior, rehabilitación y reintegración social. Hasta aquí el documento de la JIFE. En Suiza y otros países de Europa existen las salas de consumo controlado, centros donde el Estado supervisa el consumo de drogas ilícitas para reducir el daño que pueden causarse los adictos, especialmente de drogas inyectables. El Centro Europeo para el Monitoreo de Drogas y Adicción de Drogas, EMCEDA, describe así la situación, comillas. Los serios problemas de salud y orden público asociados al uso de drogas, especialmente en la inyección de drogas en lugares públicos, ha llevado en años recientes al establecimiento de salas de consumo de drogas en varios países. Allí se permite a los usuarios confirmados de drogas consumirlas en condiciones higiénicas y sin miedo a el arresto. El establecimiento de salas de consumo de drogas es controversial y ha llevado de una parte a desacuerdos entre la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
y algunos Estados miembros de Naciones Unidas, y por otra, entre otros Estados miembros de Naciones Unidas, sobre la interpretación de las convenciones internacionales sobre drogas, con relación con la norma básica de las convenciones que obliga a los Estados a limitar el uso de drogas narcóticas estrictamente para propósitos científicos o médicos. Debido a la falta de estudios, continúa el informe, como a problemas metodológicos como aislar el efecto de otras intervenciones o baja cobertura de la población en riesgo, la evidencia sobre las salas de consumo de drogas es insuficiente para sacar conclusiones con respecto a su efectividad para reducir la incidencia de los virus del VIH y hepatitis C. Hasta aquí el documento. En Colombia, el artículo 49 de la Constitución prohíbe el consumo de drogas ilícitas, por lo que cualquier entidad del Estado debe abstenerse de promover su consumo. Sí pueden establecerse mecanismos para atender a los adictos con fines profilácticos, terapéuticos y de desintoxicación. Ninguno de los países que han instalado salas de consumo de drogas es productor de ellas. La disponibilidad de drogas en Colombia hace totalmente diferentes nuestras circunstancias, tanto las de los adictos como la del mercado de drogas que lo abastece. La experiencia portuguesa demuestra que la adicción a las drogas debe ser tratada como un problema de salud pública, pero la experiencia de los países productores, especialmente Colombia, demuestra que la producción, tráfico y distribución de drogas debe ser abordada mediante una política criminal y militar, pues los grupos armados al margen de la ley se financian con estas actividades y las mafias del tráfico y microtráfico han creado un mercado interno creciente ayudado por la despenalización del consumo. Debemos combinar ambas, debemos utilizar todas las formas de lucha. En segundo lugar, voy a referirme a parte de la raíz de la discusión. No estamos inmersos en una guerra perdida contra las drogas, sino en una lucha contra una de las facetas del crimen organizado y del terrorismo internacional. Esta lucha ha tenido éxitos sin precedentes en los últimos años y Colombia debe ser un modelo para el mundo si logra mantener los resultados actuales y deja de ser un país epicentro de la producción y tráfico de drogas. Será un contraejemplo si decide dar por vencida y comienza a hacer el papel de víctima para lograr la legalización. El éxito de la lucha contra las drogas radica en la combinación de todas las formas de lucha, el control de la producción, el tráfico, la distribución y el lavado de activos, todo bajo el trasfondo de una política integral de prevención para reducir la demanda, que incluye, por supuesto, el tratamiento a los adictos. En materia, ya es norma constitucional, el acto legislativo 1 del año 2009 que modificara el artículo 49 de la Constitución. En materia de reducción de la producción, el director de la Oficina Nacional de la Política de Control de Drogas de Estados Unidos afirmó hace 2 semanas que el potencial de producción de hoja de coca en Colombia se redujo un 25% en 2011. Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoció un incremento de 2.000 hectáreas de área cultivada de coca, pero pasar de 66.000 a 68.000 hectáreas en un año sigue siendo un incremento muy bajo frente a las 167.000 hectáreas sembradas de coca que había en Colombia en el 2002. Como Procurador General, considero que la erradicación manual sigue siendo la mejor alternativa para la disminución del área cultivada, tanto por el menor daño colateral resultante como por la atomización de cultivos para evitar la detección satelital, lo que dificulta aún más la supervisión aérea, que es la forma más costosa, ineficiente y dañina de erradicación. Pero la erradicación implica dar al productor alternativas para ofrecer productos lícitos. Llevamos décadas diagnosticando el mismo problema. Las zonas cocaleras no tienen vías de acceso ni salida para los productos legales. Los investigadores de la Universidad de los Andes han mostrado que un productor de coca no gana en promedio más de lo que gana el productor de un cultivo lícito. La diferencia radica en que para la hoja de coca siempre existe una demanda y una vía de salida, más no para el producto legal. Y ello ha sido el caldo de cultivo para que las mismas zonas cocaleras sean hoy zonas de control territorial de los grupos al margen de la ley. La destrucción de laboratorios, como lo han mostrado los mismos investigadores,
es un duro golpe a las organizaciones de narcotraficantes. Cada laboratorio de procesamiento de sulfato de cocaína destruido puede producir pérdidas de $1 millón, más la pérdida de toda la producción que logre incautarse al destruir la instalación. Los investigadores de la Universidad de los Andes también han mostrado que la interdicción es la forma más eficaz y eficiente en términos económicos de controlar el tráfico de cocaína y otras sustancias desde Colombia. Las cifras de incautaciones demuestran que frente a un potencial de producción cada vez menor, una gran proporción de la cocaína no está llegando a los mercados finales. La erradicación combinada con la interdicción produce efectos devastadores sobre la economía del narcotráfico. La creciente demanda de drogas sintéticas que ha ido desplazando la cocaína y la heroína, especialmente en Estados Unidos y Europa, la crisis económica que reduce la demanda y que otros lugares del mundo también son aptos para el cultivo del arbusto de coca, podría significar que hacia el futuro Colombia podría librarse de la maldición de ser el primer productor de cocaína en el mundo. Entre tanto, hay quienes se esfuerzan en lograr la despenalización de los cultivos ilícitos, alegando razones como la congestión carcelaria o un consumo ancestral que en el caso de la coca no puede justificar una producción tan enorme, sino para procesar sulfato de cocaína. La marihuana y la amapola tampoco son plantas originarias de América, por lo que es el lucro y no un uso determinado por raíces culturales lo que lleva a su cultivo. Casualmente, las zonas donde más se cultivan estas plantas en Colombia coinciden con las zonas de control territorial del principal grupo armado dedicado al narcotráfico, las FARC. La presencia institucional en estas zonas es rechazada por los cultivadores y por quienes les compran su producción de pasta base o de marihuana y la exportan en contubernio con las denominadas bandas criminales. El trastorno de los intentos por relajar la presencia estatal, la erradicación y el control de la fuerza pública es el beneficio que trae a la principal banda narcotraficante de Colombia, las FARC. En tercer lugar, voy a referirme a quienes son los fomentadores de este diálogo de sordos, en el que se ha convertido la defensa de la prohibición de drogas ilícitas. Toda la discusión que nos convoca parece hacer parte de una estrategia que tiene tres fases. La primera es plantear que toda la política prohibicionista es un fracaso, sin entrar en evaluar cuáles son los aspectos del prohibicionismo mejorables y cuáles exitosos, también y otros desechables. También se desconocen las complejidades del mercado y el consumo de drogas y se llega a equiparar el régimen actual con el de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, lo cual es un error craso. La segunda fase es lograr el relajamiento de la política prohibicionista, previa al cambio de paradigma ético que supondría la legalización o regulación, mientras que en el interín se lucran al máximo las organizaciones narcotraficantes como las FARC o los talibanes. La tercera es regular todo el mercado de drogas. Por supuesto, los estados no permitirían que los proveedores sean las FARC o los talibanes. Un negocio tan lucrativo debe estar en manos de la gran industria farmacéutica, como lo estaba antes de la prohibición que comenzó con la Convención de La Haya en 1912. Hoy en día, el valor del mercado de drogas ilícitas se aproxima a los $380.000 millones, según la UNODC, valor que se alcanza ayudado en parte por la prohibición, pero también por la demanda desmedida de los países consumidores. Aún restando el valor agregado por la prohibición, sigue siendo un mercado sumamente atractivo, con cientos de millones de potenciales consumidores, de los que un alto porcentaje se convertirían en adictos por las propiedades farmacológicas de las drogas clasificadas hoy como ilícitas. Precisamente por esta razón, según un estudio publicado por la OMS, en 2010 en Estados Unidos se consume en promedio una cantidad de drogas psicoactivas legales 170 veces mayor al promedio mundial. El mismo estudio reconoce la preponderancia de la industria farmacéutica en el mercado de drogas psicoactivas. Muchas de las grandes empresas farmacéuticas han estado por mucho tiempo activamente involucradas en la producción de medicamentos psicoactivos. Cuando ingresé hice un indebido tráfico de influencias y le pedí 5 minutos más. Bueno. Muchas de las grandes empresas farmacéuticas han estado, si acaso le pido 2 minutos más. Bueno.
o 5 más 2, 7. Muchas de las grandes empresas farmacéuticas han estado por mucho tiempo activamente involucradas en la producción de medicamentos psicoactivos. Por ejemplo, el mercado de esos medicamentos representa cerca de la quinta parte del actual mercado farmacéutico en los Estados Unidos de América. Se afirma que la legalización no aumenta el consumo, pero en Estados Unidos el consumo de marihuana se ha disparado con la adopción de leyes que permiten un supuesto uso medicinal y que en realidad han desembocado en un cultivo y consumo abusivos, como lo reconoció la semana anterior la Oficina de Control de la Política de Drogas en Estados Unidos. Países como Holanda están desmontando la política permisiva con el cannabis porque les ha traído más problemas que soluciones. Ante estas muestras de fracaso de la guerra por la legalización, sus promotores han decidido hundir el acelerador y forzar argumentos que carecen de sustento fáctico o científico irrefutable, como sí existen para mantener la prohibición actual. ¿Quiénes son entonces los interesados globales? No me refiero a Colombia, los interesados globales en la legalización disfrazada de regulación. En términos económicos, el primer lugar corresponde a la industria farmacéutica. Los promotores podrían comenzar por responder por qué las organizaciones a las que pertenecen o que representan y promueven este género de legalizaciones o de regularizaciones tienen todos apoyos directos o indirectos de reconocidos sectores financieros muy vinculados con la industria farmacéutica. Aquí no se ha hablado claro a la sociedad colombiana, no me refiero a sino en este debate nacional y global, no se ha hablado claro a la sociedad. Los intereses globalistas están financiando la guerra por la legalización de las drogas y muchos de sus promotores en Colombia se han convertido consciente o inconscientemente en instrumentos ciegos de estos intereses. En Colombia conocemos el desastre que el consumo de drogas ha significado para nuestra sociedad, no solo por el narcotráfico y todas sus nefastas consecuencias, sino por el deterioro del tejido social y la postración de los adictos que por miles tratan de sobrellevar una existencia miserable en zonas como el Bronx, en la capital, en las que el Estado no se atreve a hacer ni siquiera presencia. La propuesta que planteamos como política de futuro parte de un hecho comprobado. Las familias estables reducen el consumo de drogas en forma espectacular. No es un argumento religioso ni moral. Eso es lo que comprobó el último estudio de consumo en población escolar realizado por el Ministerio de Protección Social y la CICAD-OEA. La ocasión específica entre influencia parental y uso de alcohol y drogas ilícitas entre adolescentes han sido bien documentadas para variables como la calidad de la relación padres-hijos, la naturaleza de la supervisión parental y las actitudes y hábitos de consumo de alcohol y drogas que tengan o hayan tenido los padres. En los casos analizados se puede observar un mismo fenómeno, en la medida que mejora la percepción que tiene el estudiante adolescente respecto de cuánto más o menos estén involucrados sus padres en sus vidas. Disminuye el uso de sustancias psicoactivas, ya sean lícitas o ilícitas, contrarrestando la influencia que pueden ejercer los padres a compañeros de cursos o amigos. Hasta aquí el documento de la CICAD-OEA. Es evidente que la estabilidad familiar influye de manera muy importante en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Una verdadera política pública integral debería fortalecer el núcleo familiar como una forma muy eficaz de prevenir el consumo y reducir la demanda de drogas. Contrario a eso, se observa que los jóvenes en condiciones más cercanas de disfuncionalidad familiar presentan mayores tasas de consumo, lo cual podría reflejar el impacto del deterioro de la familia en el incremento en el consumo de drogas. Si a eso sumamos la alcoholización de nuestra juventud y que, como afirma Augusto Pérez, el consumo problemático de alcohol antes de los 15 años produce 4 veces más riesgo de consumir drogas, aunque el 96% de los consumidores comenzaron antes de los 18 años, nos daremos cuenta de que la crisis de la familia está produciendo un problema enorme de salud pública. Para reducir la demanda de drogas, las políticas públicas de prevención deben centrarse en el fortalecimiento de la familia, al igual que la lucha contra la corrupción. La lucha contra las drogas debe fortalecer el núcleo familiar como ámbito en el que se comunican los principios y valores necesarios para construir una sociedad ética. Ello puede combinarse con una política de salud pública para que rescate la salud y la dignidad de los adictos, mientras la política criminal se dedica a reducir a su mínima expresión el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico. Seguir defendiendo la legalización regulada de las drogas con el argumento del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad ha demostrado
tener consecuencias nocivas, especialmente desde la expedición de la sentencia 224 de 1994, que con este argumento despenalizó el consumo de dosis personal. Por eso, y en ello creo que sí, o mejor, me voy a fundar en un texto del señor expresidente Gaviria para hacer mi última propuesta. El doctor Gaviria, siendo presidente, le envió la siguiente carta a la Corte, 2 minutos, si me alcanza, envió la siguiente carta a la Corte Constitucional cuando se expidió la sentencia 224 de 1994, la sentencia que despenalizó la dosis mínima. Comillas, como presidente de la República he señalado con toda claridad que haber pasado la penalización del porte y consumo de dosis personal de drogas a considerar esa conducta como un derecho de los ciudadanos es una situación que resulta dañina e inconveniente, dijo el presidente Gaviria en esta oportunidad. El derecho de los individuos no puede llegar a autodestruirse. Por lo anterior, en ejercicio de mi calidad de jefe de gobierno, he propuesto que se presente un proyecto de ley de iniciativa popular que culmine con un referendo constitucional, no para revocar la sentencia de la Corte, sino para tomar la única decisión posible dentro del Estado de Derecho, que es adicional la disposición que sirvió a esa corporación para hacer la confrontación de la norma declarada inexequible en la Carta. Siguiendo ese consejo que en ese momento dio el señor expresidente Gaviria, yo voy a reiterar lo que dije inicialmente cuando el presidente Santos propuso este debate a la opinión pública colombiana. Si se quiere variar la política prohibicionista, acudamos al constituyente, acudamos al referéndum, porque estas reformas se deben hacer de cara al país y consultando la opinión pública y el constituyente primario. Muchas gracias.